8 de la mañana con 38 minutos. Le queremos dar la bienvenida y el buenos días a Carlos Loaiza. Él es presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Fue elegido por el directorio en el pasado mes de marzo y se ha posesionado ya desde abril. ¿Cómo está, presidente? Buenos días. Le saludamos desde acá, desde Radio Pichincha. ¿Cómo encontró primero la entidad? ¿Cómo encontró la Cámara después de la presidencia de 5 años de Patricio Alarcón? Bienvenido, buen día. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Bueno, la Cámara, como ustedes conocen, es el gremio más antiguo de la capital. Este año cumplimos 115 años. Y bueno, el trabajo sin duda efectuado por Patricio Alarcón fue muy importante en el sentido de fortalecer la Cámara de Comercio. Mi rol es continuar y seguir manteniendo aquellos principios y lineamientos que son la característica y lo que marca el rol de la Cámara de Comercio de Quito en Quito y por supuesto también en el Ecuador. Me imagino que una de las cosas que más les inquieta y convoca a ustedes, presidente, será obviamente conocer cuáles son los proyectos, los programas y la política del gobierno nacional y del Estado ecuatoriano en su conjunto. Hablo de también los gobiernos autónomos descentralizados, alcaldías, prefecturas, no solo el gobierno nacional, para dinamizar el motor productivo y también abrir nuevas plazas de empleo, porque hemos visto y escuchábamos en la introducción, las cifras son realmente preocupantes en lo que tiene que ver con la disminución de el empleo pleno en el país. ¿Cómo ven ustedes esta situación y sobre todo lo que pasa en Quito, que está con unas cifras históricas muy altas en relación a este tema? Una de los grandes objetivos que como Cámara nos hemos planteado sin duda es aportar a resolver los graves problemas del país. Uno de ellos sin duda es el desempleo. Y en esa línea lo que hemos manifestado es que la principal política social del gobierno, del Ecuador como un todo, incluidos los gobiernos autónomos descentralizados, es el empleo. Porque sin duda el empleo, la distorsión que se ha generado en el empleo no es de los últimos años. Es importante hacer la referencia para poder entender cómo el Ecuador llegó antes de la pandemia. La población del Ecuador crece 2% por año, es decir, si somos 17 millones, significa 340,000 niños y niñas ecuatorianos. Eso es lineal. Eso también significa que cada año 340,000 jóvenes, niñas, hombres y mujeres pasan a formar parte de la población económicamente activa del Ecuador y de esos, solamente 50,000 pueden tener acceso a la seguridad social. Significa que 280,000 jóvenes cada año no logran tener un empleo adecuado. Eso nos ha llevado a las cifras que ustedes compartieron hace unos minutos. 2 de cada 10 jóvenes ecuatorianos no tienen un empleo adecuado. 2 de cada 10 mujeres en el Ecuador no tienen un empleo adecuado. 1 de cada 10 adultos mayores no tiene un empleo adecuado. Eso que en el conjunto significa que 5.7 millones de ecuatorianos no tienen un empleo adecuado. Ese es el gran reto, ese es el gran desafío, porque sin duda lo que la pandemia generó es de que la clase media ecuatoriana se reduzca y que el nivel de pobreza en el Ecuador se incremente en 10 puntos, de 20 al 30% de la población. Por lo tanto, el trabajo del gobierno nacional, el trabajo de los gobiernos autónomos descentralizados es muy importante para devolverle a los jóvenes, a las mujeres, a los adultos mayores ese futuro y evitar que salgan del país como lo que hemos visto en los últimos días. Y sin duda eso ha llevado a que Quito tenga el doble del promedio del desempleo nacional, lo cual sin duda es muy relevante, y lo que como sector productivo pedimos es que se nos den condiciones y reglas para poder aportar a ello. Recuerden ustedes que 9 de cada 10 empleos adecuados los genera el sector privado. En la medida de que el Ecuador se reactive, de que la producción se incremente, eso va a generar la reactivación del empleo, y la reactivación del empleo reduce pobreza, reduce inseguridad, reduce desnutrición crónica infantil, pero lo más importante, les damos oportunidades y el sueño a esa gran mayoría de jóvenes, de mujeres y de hombres ecuatorianos que hoy por hoy no encuentran en el país una oportunidad de trabajo digno y adecuado. Considerando, presidente, que el empleo pleno o adecuado es aquel que le brinda al trabajador un salario mínimo de $400 y todos los beneficios que conlleva aquello, los que están establecidos en la Constitución y en la ley, ¿cuáles son las propuestas que desde el sector privado se han hecho llegar o se harán llegar al Ministerio de Trabajo y al Gobierno Nacional para poder precisamente dinamizar el motor productivo y tener más ecuatorianos, más quiteños, más pichinchanos enrolados en las empresas y en el sector del emprendimiento también?
Lo más importante que hicimos en estos días fue escuchar a estos grupos que no tienen oportunidades. Logramos interactuar con más de 100 colectivos de jóvenes estudiantes de las universidades del país, con emprendedores, emprendedoras, mujeres, adultos mayores y discapacitados. ¿Y qué es lo que ese grupo nos ha logrado transmitir en un documento que lo estamos haciendo público y que esperamos entregar en los próximos días al señor ministro de Trabajo y al señor presidente de la República y a la presidenta de la Asamblea Nacional? Es que efectivamente necesitan nuevas oportunidades laborales, nuevas formas de contratación. Hoy por hoy los jóvenes en el Ecuador, una de las principales causas para la deserción de las universidades es la elección entre trabajar y estudiar. Y eso creo que es muy importante, el que devolvamos a los jóvenes universitarios la posibilidad de que, como muchos lo hicimos en el pasado, de que mientras estudiábamos en la universidad trabajábamos y aportábamos de esa manera a la economía de nuestros hogares. Eso es lo que los jóvenes en el Ecuador nos piden hoy, que necesitan tener la oportunidad para adquirir experiencia y también la oportunidad para poder al mismo tiempo trabajar y estudiar. Los emprendedores también, es importante entender que los emprendedores lo que hacen hoy por hoy es justamente endeudarse, invertir su tiempo, su trabajo, sus ahorros y emprender. Y si por alguna razón ese emprendimiento no es adecuado, lo que eso genera es de que perdieron su tiempo, sus ahorros, y además se quedan endeudados porque tienen que pagar las indemnizaciones de sus colaboradores. Entonces, esos modelos de contratación, esas nuevas modalidades contractuales, tanto para jóvenes, tanto para emprendedores, los adultos mayores, el tema de la jubilación patronal es un desincentivo, porque lo que pasa hoy por hoy, lamentablemente, es cuando se acercan estos colaboradores a los 20 años de vida laboral. Si alguien comenzó a los 25, 26, súmale 20 años, estamos hablando de personas de menos de 50 años que se quedaron sin un empleo. Y hay un recurso, una experiencia enorme que no se la puede incorporar. ¿Y qué es lo que ellos nos piden? Que efectivamente se les permita trabajar para completar ese tiempo que efectivamente les faltó para poder tener acceso a la jubilación en términos de las aportaciones requeridas. Y los desempleados nos piden también que se les permita trabajar los fines de semana, que se les permita trabajar los feriados para reemplazar a empleados que están enfermos o en los picos. Pero hoy por hoy existe un desincentivo, un 35% de recargo para este tipo de modalidades contractuales. Esas son propuestas concretas que efectivamente van a permitir la reactivación del empleo en el Ecuador y por supuesto en Quito, que es el principal objetivo de todos los que hacemos la Cámara de Comercio de Quito. ¿Cuáles son a su criterio, más allá de estas propuestas que ustedes han presentado, presidente, cuáles son a su criterio las reformas que en materia laboral debería implementar no solo el gobierno, sino también la Asamblea Nacional para reactivar precisamente la economía y el empleo? Modalidades contractuales para los estudiantes, que los jóvenes en el Ecuador puedan trabajar, el contrato para emprendedores, de que los emprendedores efectivamente puedan tener un contrato que les permita en 2 o 3 años poder asegurar que efectivamente el emprendimiento puede ser viable. Técnicamente eso está estudiado, se conoce como el Valle de la Muerte, que es el segundo o el tercer año del emprendimiento en el cual existe el riesgo de que ese emprendimiento no pueda ser adecuado, que se elimine el recargo del 35%. Con esas acciones, con esas iniciativas, además de lo que mencionaba de esta jubilación patronal, que es un desincentivo al trabajo, creo que efectivamente se puede reactivar de manera inmediata el empleo en el Ecuador. ¿Usted tiene expectativas de que estas propuestas sean acogidas por el Ejecutivo y también por la Asamblea? Creo que el mayor desafío está en la Asamblea Nacional. El ministro de Trabajo ha participado de todas las mesas de consenso que se realizaron en Quito, en Guayaquil, en Cuenca. Logramos interactuar también con dirigentes sindicales y existe la apertura. Creo que desde el punto de vista de la Asamblea Nacional deben tener la responsabilidad de pensar en el Ecuador, de dejar a un lado intereses particulares mezquinos que le han hecho mucho mal al país y pensar en los 5.7 millones de ecuatorianos que no tienen hoy por hoy un trabajo y que son la mayoría. Los dirigentes sindicales también no deben pensar solamente en ellos, deben entender que 7 de cada 10 ecuatorianos en edad de trabajar no tienen un empleo adecuado y hacia allá deben estar dirigidos todos los esfuerzos. Por lo tanto, existe una corresponsabilidad de la Asamblea Nacional, una corresponsabilidad también del Gobierno Nacional para que una vez que concluya el plan de vacunación tengamos ya las condiciones para reactivar el Ecuador y por supuesto para incrementar el empleo en el Ecuador. Ustedes todavía, digamos, están también con la expectativa de que el Ejecutivo cumpla con uno de los que fue sus ofrecimientos en campaña, que es el de derogar aquel impuesto del 2% a las microempresas, y eso ¿cuánto les afectó a partir de la puesta en vigencia de dicho impuesto?
Afectó porque sin duda esto tuvo un efecto relevante desde el punto del flujo de caja y esto es muy importante en medio de un año con las características que fue el año 2020 con una pandemia. Efectivamente lo que esto disminuyó fue el flujo de caja de los pequeños negocios y eso efectivamente lo que hizo fue el no permitir darles ese oxígeno que estos negocios pequeños muy afectados por la pandemia hayan podido recuperarse. Por lo tanto es muy importante y fundamental que se den condiciones para reactivar los pequeños comercios, para reactivar la hotelería, el turismo, la construcción, todos aquellos sectores que son intensivos en mano de obra y esos son caminos y vehículos que permitirán la reactivación del empleo en el Ecuador. Yo quisiera preguntarle cuáles fueron de los sectores que están agremiados en la Cámara de Comercio, cuáles fueron los sectores que más sintieron el impacto de la pandemia, digamos el número de empresas que cerraron, de negocios que cerraron, de plazas de empleo también que tuvieron que eliminarse. ¿Cuál sector fue el más golpeado por la pandemia? Pequeños comercios, sin duda los pequeños comercios, y uno basta dar una vuelta por el centro histórico y por Quito y mirar los negocios que están cerrados, porque obviamente el costo de los alquileres fue muy fuerte para poder sostener esos negocios durante la pandemia y lo podemos mirar en todas las ciudades del Ecuador, la disponibilidad de espacio físico para locales comerciales, el sector de hotelería, el sector de turismo, bueno, hoy ya están efectivamente reactivándose, pero creo que es fundamental en relación a tu pregunta sobre los gobiernos autónomos descentralizados, hablando en particular del municipio de Quito. No existió una sola ordenanza por parte del municipio para apoyar a estos negocios, como ha existido en el municipio de Guayaquil, como existió en el municipio de Cuenca, por dar algunos ejemplos, en los cuales se dieron ordenanzas que permitieron aliviar o dar un oxígeno a estos negocios y muy afectados producto de la pandemia. Hoy por hoy en Quito se siguen pagando patentes e impuestos municipales como si los negocios pequeños, medianos o grandes estuvieran trabajando al 100% y vemos que por aforo, por restricción, los restaurantes, los hoteles no lo pueden hacer. Ese tipo de medidas que se han tomado en municipios como Quito, como Guayaquil y Cuenca, lamentablemente no lo hemos tenido en la capital. Ahora, a propósito de esto último que mencionaba, presidente, yo quisiera también una respuesta suya y un análisis con respecto de lo necesario que es que el sector privado y el sector público junten esfuerzos para poder salir de esta crisis que arrastramos, que además, ojo, no tiene que ver únicamente con la pandemia, sino con otros factores que se relacionan con el manejo de la cosa económica y de la cosa pública, ¿no? Pero hay, digamos, organismos, hay instancias, hay instituciones públicas y privadas que tienen iniciativas súper interesantes, pero que por cuestiones quizás políticas o ideológicas no terminan acercándose, y eso finalmente a quien perjudica es al ciudadano. Entonces, ¿qué tan importante es que gobiernos locales, que el gobierno nacional mismo, ¿no? Y las prefecturas, los municipios, se junten con los privados para poder sacar adelante proyectos que ayuden a dinamizar sectores como por ejemplo los que usted mencionaba hace un momento, el turístico? Los problemas del país son estructurales y mientras no los logremos resolver en conjunto, no solamente el sector público, el sector privado, el gobierno central, los gobiernos seccionales, la sociedad civil, las universidades, los colectivos, es muy importante que nos involucremos y que formemos parte de la solución de los graves problemas nacionales. No tenemos el tiempo o el lujo para postergar aquellas reformas que son fundamentales para el país y que efectivamente mientras no los logremos resolver difícilmente, como tú dices, los ciudadanos, el ecuatoriano de carne y hueso no va a poder sentir esos beneficios y eso va de la mano por poder resolver problemas estructurales como el déficit fiscal. Eso es un tema muy importante que requiere un diálogo, un consenso en términos del Ecuador sobre cómo corregir un problema estructural. Mientras no se corrija la relación entre los ingresos del Estado y los gastos, tendremos déficit y eso va a requerir endeudamiento y eso mientras no lo paremos va a seguir pasando para los siguientes gobiernos y las siguientes generaciones. La seguridad social es un grave problema para el Ecuador y es muy importante que todos pensemos en cómo asegurar las jubilaciones adecuadas para todos los trabajadores y trabajadoras ecuatorianas. El tema de la institucionalidad, lo que hoy estamos viviendo en la justicia en el Ecuador, la Contraloría General del Estado,
es muy importante que le devolvamos al Ecuador esa institucionalidad que necesitamos para poder tener la confianza de que tenemos una justicia que va a obrar de buena manera y como corresponde, cumpliendo el marco legal para todos los ecuatorianos, para los pequeños, los medianos, los indígenas, los empresarios. Creo que esa seguridad es la que todos necesitamos. El tema de la corrupción, el contrabando, el narcotráfico, la delincuencia, son problemas relevantes del país que sin duda requieren solamente el compromiso del sector público, sino también el privado y de todos quienes formamos parte del Ecuador. Solo de esa manera podremos resolver estos problemas estructurales que tienen. Decíamos hace un momento de cuáles son, digamos, las expectativas que hay de parte del sector privado, por eso queríamos también conocer su visión con respecto de lo que está pasando actualmente en el país en el tema empleo. En materia económica, ¿cómo mira usted el desempeño del equipo económico del gobierno del presidente Lasso y las ejecutorias del gobierno en estos 3 primeros meses que ya está en funciones? Debemos entender cómo el Ecuador llegó a la crisis que teníamos antes de la pandemia, qué es lo que hizo la pandemia y efectivamente qué es lo que el gobierno nacional actual recibió. Ya han pasado estamos próximos a cumplir los primeros 100 días y dentro de esos 100 días el esfuerzo principal del gobierno estuvo concentrado en el plan de vacunación. Ahora creo que llegó el momento ya de comenzar a generar acciones que permitan la reactivación económica del país, la reactivación del empleo y sin duda aprovechar la condición y la coyuntura que el Ecuador tiene en la región. Creo que por hoy el Ecuador tiene condiciones comparado con lo que está pasando en el Perú, lo que está pasando en el sur del continente, lo que podría pasar en Colombia. Si nosotros como ecuatorianos generamos las condiciones para volver atractivo el país, podemos tener la oportunidad de atraer inversión extranjera y efectivamente aprovechar esa oportunidad que el Ecuador tiene. Por lo tanto, estamos como todos a la expectativa de la reforma tributaria, a la expectativa de la ley de oportunidades laborales, como lo ha planteado el ministro de Trabajo, porque sin duda esos son aspectos relevantes para poder aprovechar también los esfuerzos que el gobierno nacional está haciendo en términos de que el Ecuador forme parte de la Alianza del Pacífico, de un potencial acuerdo con los Estados Unidos. Necesitamos sin duda generar competitividad y reactivación económica dentro del país, pero sobre todo también la confianza y la seguridad jurídica para hacer esas inversiones que tanto el Ecuador requiere. Dentro de esas reformas laborales, quién sabe, y ingresa una que ha manifestado el ministro Donoso en las últimas horas, que tiene que ver con las indemnizaciones. Ha dicho que hay que eliminarlas cuando los trabajadores son despedidos. ¿Qué opinión le merece a usted eso? Uno de los grandes problemas que tiene el Ecuador es que somos un país caro en términos de mano de obra. Es decir, cuando uno mira el salario mínimo vital del Ecuador, que está en dólares, es superior a Colombia, es superior al Perú. Eso nos resta competitividad cuando hablamos de industrias que son intensivas en mano de obra. Y uno de los factores que desincentiva es el costo del despido. Nadie contrata para desvincular. Y obviamente lo que ha generado ese costo de las liquidaciones, tanto en el sector privado como en el sector público, es de que efectivamente sea como un premio para quienes hacen un mal trabajo o un mal desempeño. Y obviamente eso es lo que se debe corregir, de que existan mecanismos que permitan hacer mucho más atractivo la contratación en el Ecuador y no los desincentivos, como es el costo del despido, que básicamente lo que se ha constituido es un premio o un incentivo para aquellos que tienen un mal desempeño, un mal trabajo dentro de las organizaciones. ¿Cuál es el compromiso que asumen desde el sector privado también? Porque digamos, esto es de lado y lado, ¿no? Hay que dar y hay que también ceder en lo que se debe ceder. ¿Qué es lo que va a poner el privado? Lo que hemos hecho, 9 de cada 10 empleos privados, 9 de cada 10 empleos adecuados en el Ecuador vienen desde el lado privado. Coincidimos de que tiene que haber, la ley tiene que cumplirse y para eso existen las instancias de control que deben garantizar de que esa ley, ese marco regulatorio efectivamente se cumpla. Pero el sector productivo, el sector privado está en el Ecuador, hemos estado en el Ecuador, no hemos salido del Ecuador, estamos comprometidos completamente con el Ecuador y seguiremos haciendo los cambios, las reformas, las inversiones que esto requiera y contribuir sin duda para que el Ecuador salga adelante y aprovechemos esta ventana de oportunidad que hoy por hoy tenemos y que efectivamente esa confianza que el gobierno nacional ha transmitido en estos primeros meses pueda continuar a través de las reformas y los planes y programas que permitan la reactivación económica y por supuesto la reactivación del empleo en el Ecuador.
Muchísimas gracias. Le queremos agradecer a Carlos Loaiza por haber aceptado la invitación a este diálogo, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, para analizar la situación que atraviesa la ciudad, el país, con respecto del incremento del desempleo y también cuáles son las expectativas desde el sector privado de lo que vendrá en los próximos meses con respecto de la política económica del gobierno del presidente Lasso. Gracias, presidente, muy amable.